¿Y si te dijera que hay naciones enteras que nunca fueron conquistadas del todo? Pueblos que, a pesar del paso de los siglos, las guerras, la colonización y la globalización, siguen ahí, resistiendo, hablando sus lenguas, honrando a sus dioses, protegiendo su tierra, viviendo en una lucha silenciosa que pocos conocen, pero que está más viva que nunca. Hoy en Histolab te contaré una historia que no aparece en los libros de texto, pero que grita en cada ceremonia ancestral, en cada canto en lengua originaria, en cada comunidad que se niega a desaparecer. Quédate hasta el final porque lo que voy a revelarte va a cambiar la forma en que ves la historia de tu propio país. Y si este tipo de historias te apasiona, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí desenterramos los secretos del pasado para entender el presente. Mucho antes de que los mapas tuvieran fronteras, ya existían miles de pueblos indígenas con culturas complejas, sistemas de gobierno, medicina, astronomía y espiritualidad. En América, Asia, África y Oceanía, los pueblos originarios no eran salvajes sin historia. Eran civilizaciones enteras. En América, por ejemplo, los nahuas, mayas, mapuches, guaraníes, quechuas, otomíes y tantos otros formaban un mosaico cultural impresionante. En Australia, los aborígenes ya tenían 60.000 años habitando el continente cuando llegaron los británicos. Y en África, los Han y los pueblos pigmeos eran los verdaderos herederos de la humanidad. Pero todo eso comenzó a tambalear cuando llegaron los imperios coloniales. Con la llegada de los europeos, empezó una de las campañas más devastadoras de la historia, la colonización. No solo se trató de guerras y conquistas. Fue también una guerra contra la memoria, la lengua, la espiritualidad y la cosmovisión indígena. En América, millones murieron. Pero más allá de la violencia física, se impuso una idea aún más peligrosa, que los pueblos originarios eran inferiores. Que debían civilizarse, abandonar su lengua, vestirse diferente, olvidar a sus ancestros, para progresar. Y sin embargo, no desaparecieron. ¿Pensabas que la resistencia indígena solo fue cosa del pasado? Nada más lejos de la verdad. Sí, hubo guerras legendarias como la de los mapuches en Chile, que resistieron durante más de 300 años a los españoles y luego al Estado chileno. O la de los apaches y comanches en Norteamérica. O los mayas en la llamada Guerra de Castas en Yucatán, que duró más de 50 años. Pero la resistencia más poderosa fue la cultural. Mantener la lengua. Celebrar los rituales. Enseñar en secreto los conocimientos ancestrales. Practicar medicina tradicional aunque estuviera prohibida. Hablarle a los niños en su idioma materno. Todo eso también fue rebelión. ¿Sabías que cada vez que una lengua desaparece, también muere una forma única de ver el mundo? Según la UNESCO, hay más de 6.000 lenguas en el mundo, y muchas están en peligro, pero no todas están muriendo. El náhuatl, por ejemplo, aún lo hablan más de 1,5 millones de personas en México. El quechua, lengua del antiguo imperio inca, se habla en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia por más de 8 millones de personas. En Paraguay, el guaraní no solo sobrevive, es idioma oficial y lo habla el 90% de la población. Estas lenguas no solo son herramientas de comunicación. Son el vehículo de las memorias, los mitos, los sistemas de justicia, las cosmovisiones. En ellas, la naturaleza no es un recurso, es un ser vivo. El tiempo no es lineal, es cíclico. Y el ser humano es parte de un todo. La defensa de la tierra ha sido, y sigue siendo, uno de los ejes de la resistencia indígena. Para los pueblos originarios, la tierra no se posee, se cuida. Es la madre. Y por eso, cuando llega una minera, una petrolera o una hidroeléctrica, la lucha comienza. Desde los Yanomamis en Brasil que enfrentan la minería ilegal, hasta los pueblos en Honduras, Guatemala o México que resisten megaproyectos, la historia es la misma, los pueblos indígenas defienden la vida. Porque sin su territorio, no solo pierden su casa, pierden su alma. Muchos piensan que ser indígena es vivir en el pasado. Error. Hoy hay jóvenes indígenas que hacen rap en maya, diseñadores que mezclan arte ancestral con moda urbana, activistas que usan TikTok para enseñar su lengua o denunciar injusticias. En Canadá, los pueblos Cree y Métis han creado apps para preservar su lengua. En México, hay radios comunitarias en Tzotzil, Mixe, Huichol. En Nueva Zelanda,
el renacimiento de la lengua maorí ha sido tan fuerte que ahora se enseña en escuelas, universidades y hasta aparece en la televisión. El mensaje es claro: ser indígena no es mirar hacia atrás, es caminar con raíces profundas hacia el futuro. Durante mucho tiempo, los estados-nación ignoraron o reprimieron a sus pueblos indígenas. En algunos casos, los intentaron exterminar. En otros, los usaron como folclore turístico. Pero hoy, la presión social y los movimientos indígenas han logrado avances importantes. En Bolivia, un país de mayoría indígena, se reconocen oficialmente 36 lenguas originarias. En Colombia, Ecuador y México, los pueblos indígenas tienen cierto nivel de autonomía. En Canadá y Australia, aunque con muchas contradicciones, hay procesos de reconciliación en marcha. Pero aún falta mucho: racismo, pobreza, despojo, falta de acceso a salud, educación y justicia siguen siendo parte de la realidad cotidiana. La resistencia continúa, y no es solo simbólica. Detrás de cada comunidad que resiste, hay nombres que el mundo debería recordar: Rigoberta Menchú, defensora maya que ganó el Nobel de la Paz; Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia; Marichuy, vocera del Congreso Nacional Indígena en México; Ailton Krenak, filósofo y líder indígena brasileño. Ellos y ellas no solo alzaron la voz. Demostraron que la sabiduría indígena no es una reliquia, es una alternativa viable para repensar la humanidad, la política, el medio ambiente. Hoy en día, los propios pueblos indígenas están contando su historia. A través de cine indígena, documentales, redes sociales, festivales y colectivos de comunicación, las comunidades están dejando de ser objeto para convertirse en sujetos. Desde la serie Bactún en México, hablada totalmente en maya, hasta el cine mapuche en Chile, pasando por las radios zapatistas en Chiapas, la narrativa está cambiando. Ya no es el antropólogo contando su versión. Es el pueblo indígena hablando por sí mismo. Aquí viene la parte incómoda. Porque esta historia no es solo sobre ellos. Es sobre nosotros. ¿Cuánto sabes de los pueblos originarios de tu país? ¿Sabías que en casi todos los países de América aún existen pueblos indígenas vivos? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste una lengua originaria sin reírte o sin ignorarla? Muchos crecimos pensando que los indígenas eran del pasado, que eran parte de un museo. Pero están aquí y siguen luchando por existir. En muchos países, los libros de texto oficiales aún presentan la historia indígena como si se hubiera detenido en la conquista. Se habla de los aztecas, los incas o los mayas, pero casi nunca de los pueblos vivos, actuales, que siguen escribiendo su historia. Por eso, la educación se ha convertido en un campo de batalla silencioso. En comunidades indígenas, los maestros y sabios tradicionales han luchado por incorporar sus lenguas y cosmovisiones en las aulas. Hay escuelas donde se enseña a leer en zapoteco, en aymara, en toba, en bichi, donde las matemáticas conviven con el calendario lunar y el ciclo agrícola. Porque educar no es solo enseñar a sumar, es enseñar a pertenecer. Pero también hay resistencia en el sistema. Profesores que discriminan, niños que ocultan su lengua por vergüenza, autoridades que siguen viendo la cultura indígena como un obstáculo y no como una riqueza. Y sin embargo, la lucha continúa. Porque el saber ancestral no cabe en un salón, pero puede florecer en cada alumno que aprende a decir yo soy indígena sin miedo. Pocas veces se habla de esto, pero muchos pueblos indígenas manejan tecnologías milenarias que hoy podrían ser claves para enfrentar la crisis climática. ¿Sabías que los sistemas de terrazas andinas permiten cultivar en zonas montañosas sin erosionar el suelo? ¿O que las chinampas mexicas pueden producir alimentos con agua limpia de forma sustentable? La permacultura, los corredores biológicos, la medicina botánica, la gestión del fuego en los bosques, son saberes que la ciencia moderna está redescubriendo, pero que los pueblos originarios nunca olvidaron. Algunos gobiernos, por fin, están empezando a reconocer que estos conocimientos pueden salvarnos a todos. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar antes de que sea demasiado tarde? La resistencia indígena no es solo política o cultural. También es ecológica. Es un modelo alternativo frente al colapso del planeta. Y esa sabiduría lleva siglos esperando que el resto del mundo la tome en serio. Hay algo más profundo aún. Algo que no se ve en protestas ni titulares. Son los abuelos y abuelas, los chamanes, los curanderos, los músicos tradicionales, los contadores de historias.
Son los que, sin hacer ruido, mantienen vivo el espíritu de los pueblos. En un mundo cada vez más acelerado, hay personas que aún se sientan a contar los mitos del origen, que conocen los cantos para sanar, que saben cuando la luna está lista para sembrar, que escuchan los mensajes del monte, que entienden el silencio del fuego. Esos guardianes no aparecen en Wikipedia, pero sin ellos, muchas culturas se habrían desvanecido. A veces, son los últimos hablantes de una lengua, o los únicos que aún saben cómo tejer una historia con palabras. Y están ahí, luchando sin armas, pero con memoria. Porque resistir no siempre es gritar. A veces, resistir es seguir recordando cuando todos ya han olvidado. ¿Recuerdas el gancho del principio? Te dije que hay naciones enteras que nunca fueron conquistadas del todo. Pues aquí está la revelación: la conquista no terminó en el siglo XVI. Y la resistencia, tampoco. Cada lengua hablada, cada territorio defendido, cada ceremonia celebrada en secreto o en público, es una prueba de que la historia oficial mintió, no se los tragó el tiempo. Siguen aquí. Aunque el sistema intente borrarlos, aunque las estadísticas los nieguen, aunque la modernidad los quiera silenciar. ¿La verdadera historia? Es que en lo profundo de nuestra tierra siguen latiendo corazones milenarios. ¿Y tú, estás dispuesto a escucharlos? Si esta historia te tocó, compártela. Dale like. Suscríbete al canal. Y activa la campanita, porque aquí en Histolab no solo contamos la historia. La desenterramos. La traemos al presente. Y la gritamos al mundo. Nos vemos en el próximo video.